Bienvenido a un ejemplo sobre cómo evaluar una integral de flujo cuando la superficie S se da paramétricamente. Queremos evaluar la integral doble sobre la superficie S del diferencial de punto Fs, donde el campo vectorial F se proporciona aquí, y la superficie S es el helicoide con la ecuación vectorial dada por R de U, V. U está en el intervalo cerrado de 0 a 2, y V está en el intervalo cerrado de 0 a pi con una orientación hacia arriba. Entonces, una integral de flujo normalmente se da en una de estas dos formas aquí a la izquierda. ¿Dónde está el campo vectorial F? Representa un campo de velocidad de un flujo de fluido. La integral de flujo representa el volumen de flujo de fluido a través de la superficie S. Las unidades serían volumen por unidad de tiempo. Si S es la superficie orientada dada por R de U, V, y R es la región en el plano U, entonces R es la proyección de S, en el plano U. Entonces podemos evaluar una integral de flujo evaluando esta integral doble aquí en el extremo derecho sobre la región R. Entonces, la integral de flujo es igual a la integral doble sobre la región R en el plano U del punto F, la derivada parcial de R con respecto a U cruzado con la derivada parcial de R con respecto a V diferencial a donde el diferencial A sería igual a du. Volviendo a nuestro problema. Antes de configurar esto, veamos esto gráficamente. La superficie S está graficada aquí en verde, y el campo vectorial F está graficado en gris. Si miramos hacia abajo en el plano ultravioleta, podemos ver la región R. Es este medio círculo o semicírculo. El valor de la integral de flujo será el flujo a través de la superficie en volumen por unidad de tiempo. Debido a que la orientación es hacia arriba, podemos ver que el valor de la integral de flujo será positivo. Volviendo a nuestro trabajo. De nuevo, vamos a configurar esto como una integral doble sobre la región R, pero lo primero que debemos hacer es escribir el campo vectorial F en función de U y V, ya que el diferencial A es igual a du. Al observar R de U, V, observe cómo X es igual a coseno V, y es igual a seno V, y Z es igual a V. Entonces el campo vectorial F de U, V tiene un componente X que es igual a Y. Entonces el componente X sería U sin V. El componente Y es X negativo, y por lo tanto el componente Y será negativo U coseno V. El componente Z es Z cubicado, que sería V cubicado. Ahora para determinar las derivadas parciales de R con respecto a U y V. Entonces, la parcial de R con respecto a U tendría un componente X que es una derivada de U coseno V con respecto a U, que sería coseno V. El componente Y sería la derivada de U seno V con respecto a U, que sería seno V. El componente Z sería la derivada de V con respecto a U, que sería 0. Ahora para lo parcial con respecto a V. El componente X sería la derivada de U coseno V con respecto a V, que sería V es seno negativo V, o negativo senoidal V. El componente Y sería la derivada de U seno V con respecto a V, que sería U coseno V. El componente Z sería la derivada de V con respecto a V, que es 1. Ahora sigamos y encontremos el producto cruzado, y lo configuraremos como un determinante de 3×3. Entonces, para determinar el producto cruzado, la primera fila son los vectores unitarios Y, J y K. La segunda fila son los componentes del parcial con respecto a U. La tercera fila son los componentes del parcial de R con respecto a V. Ahora, utilizando la expansión de menores, para determinar este primer determinante de 2×2, eliminamos la fila y la columna del vector Y. Entonces eliminamos la fila 1, la columna 1. Estos cuatro elementos conforman estos primeros 2×2 veces determinantes y, luego tenemos menos. Para el siguiente determinante de 2×2 eliminamos la fila y la columna del vector J. Entonces, los elementos restantes constituyen este segundo determinante de 2×2. Para el último determinante de 2×2, eliminamos la fila y la columna del vector K. Entonces eliminamos la fila 1, la columna 3, que nos da estos cuatro elementos. Ahora para cada determinante de 2×2, vamos a encontrar este producto menos este producto.
Aquí tenemos seno v por 1 menos 0. Entonces tenemos seno v por i, y luego menos coseno v por 1 menos 0. Entonces tenemos menos coseno v veces j. Aquí tenemos u coseno al cuadrado v menos negativo u seno al cuadrado v, lo que nos da u coseno al cuadrado v más u seno al cuadrado v veces k. Pero fíjate como aquí si te factorizamos, tendríamos u veces la cantidad de coseno al cuadrado v más seno al cuadrado v. Deberíamos reconocer esta identidad. Esto se simplifica a u por 1, y por lo tanto los componentes del producto cruzado son corchetes angulares seno v, coseno negativo v, u. Volviendo a nuestra primera diapositiva. Ahora sabemos el producto cruzado de estas derivadas parciales. Tendría componentes seno v, coseno negativo por v, u. Entonces la integral de flujo dada es igual a la integral doble sobre la región R. Recuerde que la región R es S proyectada en el plano U, que sería esta región aquí. Entonces tenemos f de u, v, que tenemos aquí. Por lo tanto, soporte angular u seno v, negativa u coseno v, v en cubos. Punteado con el producto cruzado que acabamos de encontrar, que tiene componentes seno v, coseno negativo por v, u. Diferenciala. Ahora el diferencial a es igual a dud. Entonces tenemos la integral doble sobre la región R de este producto de puntos. Tenemos dud. Los límites de integración para usted serán de 0 a 2, también dados aquí. Y los límites de integración para v serán de 0 a pi, para rastrear la región R, también dada aquí. Para el siguiente paso, encontraremos este producto de punto y luego evaluaremos la integral doble. Entonces, para el producto dot tenemos u s v sin v, esa es u. Seno cuadrado v. Entonces tenemos más negativo u coseno v veces negativo coseno v, eso es más u coseno al cuadrado v. Luego tenemos v cubed veces u, así que solo más u cubicado. Dud. Observe cómo para estos dos términos, nuevamente, si calculamos u tendríamos, u multiplicado por la cantidad seno cuadrado v más coseno cuadrado v. Esto se simplificaría a solo u veces 1, por lo que finalmente tenemos la integral doble de u más v en cubos. Ahora nos integramos con respecto a u, tenemos la integral de 0 a pi de, tendríamos u al cuadrado dividido por 2 o 1 2 u al cuadrado más u al cuadrado dividido por 2 veces v al cubo, eso sería 1 2 u cuadrado v al cubo. Realizando la sustitución de u, cuando u es 2, tenemos 1 2 veces 2 cuadrados más 1 2 veces 2 cuadrados. V en cubos. Y cuando u es 0, ambos términos son 0. Entonces simplificando, obtenemos la integral de 0 a pi de, esto solo va a ser 2, esto va a ser 2v cubos. 2v cubed. Ahora nos integramos con respecto a v, tenemos 2v más 2 veces v al cuarto dividido por 4, eso sería 1 2v al cuarto. Cuando v es igual a pi, tenemos 2 veces pi más 1 2 veces pi hasta el cuarto. Y cuando v es 0, ambos términos son 0. Entonces, el valor exacto de la integral de flujo es 2pi, esto sería más 1 2pi al cuarto, que como una aproximación decimal es aproximadamente 54.9877. Espero que hayas encontrado esto útil.